Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bitcoin se encuentra ahora mismo en $81.000 y esto parece la lista de la compra del Mercadona y los ticks que vamos tocando. Niveles que se han ido tocando a lo largo de estos últimos días. En primer lugar, esa zona que hemos comentado en $77.000 se ha rellenado y no solamente eso, sino que hemos rebotado en dichos niveles. Además, en Bitcoin hemos tocado el gap del CME en la zona de los $77.000. Por otro lado, estamos ahora mismo en un nivel de, vamos a decir, miedo y codicia muy bajo. Ahora mismo hay un miedo extremo en el mercado de las criptomonedas y general en el mercado bastante elevado. ¿Y qué nos falta? Es decir, ¿dónde nos encontramos ahora mismo y hacia dónde creemos realmente que se dirige el mercado durante las próximas semanas? Dicho esto, vamos con el vídeo. Comenzando con las noticias más importantes, ¿qué está ocurriendo realmente en el mercado como tal? Como tal no está ocurriendo nada, simplemente Trump está jugando un poco en Estados Unidos con el tema de los aranceles a varios países. Si no hubiese sido la noticia de los aranceles, hubiese sido otra noticia cualquiera para tumbar los mercados. Ahora mismo estamos en un punto de inflexión, de un cambio de tendencia alcista a una reversión a una tendencia bajista o simplemente una pequeña corrección desde los máximos históricos, algo que yo personalmente creo que es necesario y muy importante para todas aquellas personas que van a medio o largo plazo volver a acumular algunas posiciones, porque si simplemente nos centramos en el mercado americano teníamos prácticamente todo en máximos históricos. Apple, Microsoft, Nvidia, cualquier acción americana estaba en all time high. Bueno, la gran mayoría de las acciones y simplemente nos podríamos fijar en algunas de ellas. Aquí lo que hemos tenido simplemente pues ha sido un poco de miedo por algunas medidas que está tomando Trump. Todo esto para intentar el día de mañana bajar los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Por qué? Bajando los tipos de interés lo que estamos haciendo simplemente es dejar que la economía en un país se tranquilice durante un periodo de tiempo, pero los tipos de interés solamente se bajan si se reduce la inflación de un país. Y como bien veréis, ahora mismo tenemos algunas acciones americanas pues simplemente perdiendo algunos niveles importantes, pero esto tampoco es nada del otro mundo, me refiero. Ahora mismo lo que estamos teniendo es una corrección interesante que, bueno, de aquí a X tiempo, de aquí a X plazo, lo que vamos a tener serán oportunidades muy buenas de compra, pero lo cierto es que hay muchas acciones en Estados Unidos que simplemente están perdiendo algunas zonas clave y a partir de aquí yo personalmente creo que lo que tendríamos son muy buenas oportunidades, como os he comentado anteriormente, y ahora mismo únicamente a nivel técnico lo que estamos teniendo es una ruptura de mínimos, un retesteo y un rechazo. Lo mismo que está ocurriendo con las acciones americanas está ocurriendo ahora mismo con Bitcoin y prácticamente todas las altcoins. Realmente todo el mercado está borrando las subidas de los últimos días. No hay que encontrar un porqué de las cosas. Yo creo simplemente pues que estamos en un momento del mercado en el cual hay algo de incertidumbre y los mercados simplemente están corrigiendo. Nada más. Si te quieres inventar cualquier cosa, allá tú. Yo simplemente creo que no hay de dónde sacar mucha más información y que realmente es una venta de pánico que ya sabéis cómo funciona. Ahora realmente lo que necesitamos en el corto plazo es ver datos en Estados Unidos económicos que nos hagan pensar que finalmente la Fed durante este año 2025 pueda tener al menos 2-3 bajadas de tipos de interés. Y yo personalmente creo que el mercado empezaría a relajarse bastante y sobre todo y lo más importante a tener de nuevo confianza en las acciones y en las criptomonedas. Para ello, durante esta semana tenemos noticias muy importantes. De hecho, el miércoles, mañana, tenemos los datos de inflación en Estados Unidos. Si finalmente estos datos pueden salir más o menos según lo estimado, que sería un 2,9% o incluso un poquitín por debajo, un 2,8, un 2,7% de inflación americana, hombre, pues yo personalmente creo que tendríamos un mercado en recuperación al menos durante un cierto periodo de tiempo. Y yo creo que la Fed puede empezar a replantearse que Estados Unidos podría empezar a entrar en recesión y empezar a bajar finalmente esos tipos de interés. Así que dicho esto, pasamos directamente a las gráficas. En primer lugar, Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Hombre, pues nosotros ya hemos comentado varias cositas y aquí es donde empieza la lista de la compra. Se ha cumplido tanto la bajada de Bitcoin, es decir, vamos por pasos. El primer paso en Bitcoin era romper la zona de los $92.000, $93.000 y sobre todo el segundo paso, una vez rota esa zona, lo que buscábamos era retestearla. Como bien veréis, tenemos ruptura importante, retesteo de una zona que previamente hemos roto y a partir de ahí tenemos una continuación bajista. Genial.
check, borramos de la lista. Segundo paso, lo que buscamos es rellenar un imbalance importante. Ese imbalance se produjo el 9 de noviembre. Desde los $76.000 subimos hasta el infinito. Esa zona, ese imbalance, ya lo hemos rellenado. No solamente eso, sino que si nos fijamos en un gráfico de 4 horas, hemos manipulado el mínimo anterior, Bitcoin ha tocado los $77.000 y hemos rebotado a partir de dichos niveles. De hecho, aquí tenemos la gráfica de los futuros de Bitcoin en el CME. Si nos fijamos en esta gráfica, como bien veréis, teníamos un gap. Generalmente estos vacíos se producen del cierre del viernes a la apertura del domingo por las noches. Como Bitcoin los fines de semana también cotiza, el lunes abre a un precio. Esto ocurre también en la bolsa americana con los índices, con el S&P 500, con el Nasdaq o realmente también con los índices europeos. Veréis que muchos de ellos tienen gaps, que son básicamente unos pequeños saltos. Bitcoin ya ha tocado ese salto y ha reaccionado ante él. De hecho, dos gráficas que comentamos que eran muy importantes fue en primer lugar la gráfica del CME, la cual ya ha rellenado completamente y ahora mismo lo que sería a corto plazo no tenemos ningún tipo de gap en Bitcoin, y por otro lado dos gráficas que para mí han sido muy importantes a lo largo de estos últimos días, que de hecho compartí con vosotros en un vídeo anterior. En primer lugar la de MicroStrategy, que como bien veréis ahora mismo se encuentra en una cuña y sobre todo en una ruptura fallida en long. Como bien veréis, se mantiene en una tendencia bajista y sobre todo ha rechazado la zona de los $290-300. Nos gustaría realmente ver que Bitcoin encuentra un suelo cuando MicroStrategy también comience a encontrar un suelo durante los próximos días. Va a ser un poco complicado, pero muy probablemente se encuentre ese suelo alrededor de la zona de los $200. Ruptura, como bien veréis, por encima de los máximos, y ahora buscaríamos ese mismo retesteo para continuar con su movimiento al alza. Y en otro lugar hemos comentado el ETF más importante de Bitcoin, que es el de BlackRock, que es el que más dinero tiene acumulado a día de hoy. Y aquí lo que realmente teníamos nosotros también era un gap que se formó prácticamente el 8 de noviembre hasta el 11 de noviembre, también con esa subida de Bitcoin. Ese ETF, su gap se acaba de rellenar y actualmente estamos en una zona muy importante. Realmente aquí lo que nosotros podríamos hacer es operar en el rango en el cual nos encontramos. Ahora mismo estaríamos en una zona de resistencia y si nosotros nos vamos a un gráfico diario, exactamente lo mismo. Queremos ver cómo reacciona Bitcoin, bueno, en este caso su ETF, a los niveles más importantes, porque de lo contrario vamos a tener ciertas reversiones. Por ahora vamos a intentar jugar con el rango y si realmente el ETF de Bitcoin quiere continuar con su movimiento al alza, buscaremos una ruptura más un retesteo y rellenar dicho imbalance. Pero la realidad es más sencilla que todo esto. Nosotros vamos a comparar el mercado. ¿Bitcoin se mueve de forma independiente? No, Bitcoin sigue los movimientos de la bolsa tradicional, sigue al S&P 500 y sigue al Nasdaq. ¿Qué tendencia tenemos ahora mismo tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq? Tenemos una gráfica completamente bajista. En primer lugar, el S&P 500 no está encontrando bajo ningún concepto ningún tipo de suelo. Día tras día está rompiendo mínimos. Fijaos cada vez que hemos roto un nivel que lo hemos rechazado. Ruptura en 5.840, caída, ruptura en 5.763, caída, ruptura en 5.714, caída, ruptura por debajo de 5.640, caída, y ahora mismo estamos luchando en mínimo semanal en el S&P 500 y en el Nasdaq nos acercamos también a ese mínimo semanal, es decir, una tendencia completamente bajista. Es muy posible que no me creas o simplemente digas, no, Vlad, pero eso no tiene por qué correlacionarse, ni mucho menos siempre. Te voy a mostrar la gráfica de Bitcoin antepuesta hasta con el gráfico del S&P 500 en una temporalidad diaria. Y me vas a decir qué estás viendo. Obviamente la gráfica de Bitcoin es la que estás viendo en pantalla y la de color rosado, color lila, es la del S&P 500. Vamos a verla en un gráfico diario. Vamos a anteponerlas una delante de otra. Y desde octubre del año 2023, fíjate tú que no estamos hablando de coincidencia solamente en las subidas, sino que cuando uno corrige, suele corregir el otro y cuando uno sube, suele subir el otro. Generalmente el S&P 500 suele dar el movimiento antes y Bitcoin lo suele hacer con un poco de retraso. Como bien veréis, aquí tenemos en el S&P 500 una subida, posteriormente la vuelve a dar Bitcoin con un poquitín de retraso, tenemos una caída en Bitcoin, una caída en el S&P 500 y posteriormente una subida en ambos pares. Y posteriormente, y como bien veréis, aquí tenemos la reacción de ambas divisas. Tenemos a Bitcoin que justo reacciona entre esos máximos, el S&P 500 vuelve a formar un nuevo máximo y a partir de ahí se desploma. Mismos movimientos exactamente como hemos tenido en Bitcoin están ocurriendo ahora mismo en el S&P 500. De hecho, hasta que el S&P 500 y el Nasdaq no encuentren un suelo, yo personalmente creo que Bitcoin tampoco lo hará.
Entonces, mi única recomendación ahora mismo es que tengamos en cuenta algunos datos importantes y veamos generalmente cómo está reaccionando el mercado. Además, creo que es algo también muy importante, que nos fijemos generalmente, pues bueno, un poco los patrones, las zonas y los cierres en temporalidades grandes. Yo únicamente os recomiendo que miréis gráfico de 4 horas y temporalidad diaria. Ahora mismo Bitcoin en un gráfico diario se está manteniendo por debajo de la zona de los $84.000, con lo cual nuestra predisposición más importante es que Bitcoin, mientras se sitúe por debajo de $84.000, va a seguir con predisposición bajista, con lo cual buscaremos un retesteo a esta zona y una continuación, la cual yo personalmente creo que como ya un suelo importante de mercado tendremos alrededor de la zona de los $73.000, que es más o menos el último imbalance que tenemos en Bitcoin y generalmente en el mercado cripto, con lo cual buscaríamos un movimiento de este tipo, aproximadamente entre $84.000 y $86.000, $87.000. Personalmente creo que vuelve a haber un techo en el mercado y que muy probablemente sobre esos niveles volvamos a rechazar en Bitcoin. Vlad, ya no hablas prácticamente de ninguna altcoin. Tranquilos, no os preocupéis con las altcoins. Realmente no merece la pena mirar ningún tipo de altcoin, soportes, resistencias, porque todo el mercado ahora mismo es muy dependiente de Bitcoin, algo que hemos estado comentando a lo largo de las últimas semanas, últimos meses. Sabéis que he sido muy pesado con este tema, es la dominancia en Bitcoin. Actualmente se encuentra en una tendencia alcista y yo personalmente pienso que en el corto plazo la dominancia en Bitcoin puede llegar aproximadamente hasta el 64%. Si esto llegase a ocurrir, pues muy probablemente vayamos a tener en Bitcoin caídas un poquitín más pequeñas y sobre todo subidas más grandes. De hecho, en el día de hoy simplemente te sirve con fijarte en lo que ha subido Bitcoin y lo que ha subido Ethereum y verás que Bitcoin casi ha subido hoy un 4% y Ethereum únicamente va por un 2% de subida. Es decir, Bitcoin incluso está subiendo más que la altcoin más grande del mercado, con lo que no tiene sentido que ahora mismo estés moviendo tu capital de Bitcoin hacia las altcoins pensando que la dominancia vaya a caer y que las altcoins se vayan a comportar un poquitín mejor que Bitcoin, con lo cual yo te voy a mostrar esta gráfica. Ahora mismo del total 100 constituyentes, lo que estamos teniendo es una dominancia en Bitcoin muy elevada, estamos hablando casi de un 70% y posteriormente lo que tendríamos serían las altcoins con muy poco peso en el mercado. Por ejemplo, Ethereum ahora mismo no llega ni a un 8%, esto no está actualizado, Ripple tiene un 5% de dominancia, BNB un 3 y pico por ciento, Solana tiene actualmente un 2,67 y Cardano tiene un 1% de dominancia, es decir, del dinero que va fluyendo al mercado cripto, un 1% va directamente a Cardano, simplemente para que lo entiendas de una forma súper sencilla. Es decir, imagínate que yo tengo 100 trozos de pizza, directamente casi 70 trozos irían a Bitcoin y el resto se repartiría de forma equitativa. Tendríamos 8 trozos para Ethereum, 5 para Ripple, 3 para BNB, 2 para Solana, 1 para Cardano y el resto se compartiría entre todas las monedas del mercado cripto. Y a partir del top 10, todas las monedas tienen una capitalización de mercado demasiado baja, con lo cual no sirve de nada que yo en lugar de analizarte Bitcoin me vaya a analizar, por ejemplo, Sonic, me vaya a analizar VeraChain o me vaya a analizar, por ejemplo, Avalanche, ya que no importan estas altcoins, sino lo que importa es que Bitcoin encuentre un suelo y que estas altcoins estén siguiendo los movimientos que nos vaya a dar Bitcoin. Pero vamos a fijarnos directamente, si queréis, en algunas de estas altcoins, principalmente en Ethereum, que como bien sabréis lo ha estado pasando muy mal durante las últimas semanas. Ethereum tiene una tendencia completamente bajista y es lo único que necesitas entender. Yo lo único que haría en un gráfico diario sería marcarme las zonas importantes. Como bien veréis, tenemos varias. Tenemos el nivel de los 3.000, 3.100 y posteriormente vamos añadiendo algunas zonas nuevas. Tenemos la zona de los 2.500, que esto es meramente una tendencia bajista. Tienes una ruptura, un retesteo de la ruptura y un rechazo. Tienes una consolidación, una ruptura, un retesteo de la ruptura y un rechazo. Tendencia bajista de cajones, que no tiene más misterio. Y ahora mismo lo que vamos a hacer es jugar con los niveles que tenemos en pantalla. Como bien veréis, Ethereum acaba de romper uno de los soportes más importantes. Desde enero del año 2024 hemos estado rebotando sobre $2.150. Como bien veréis, tuvimos varios rebotes, segundo rebote, tercer rebote, cuarto rebote y finalmente hemos roto los $2.150 por moneda de Ethereum. Con lo cual, ahora mismo el nivel más importante que debe estar
tener en tu cabeza con Ethereum es esa zona de los 2150. Mientras Ethereum se mantenga por debajo de 2150, en el mercado cripto vamos a seguir con una predisposición bajista, con lo cual nos gustaría ver cómo reacciona el precio cuando retesteemos y si somos capaces de romper a partir de ahí. Hombre, pues yo personalmente creo que iniciará un buen movimiento para lo que nos queda de marzo, abril, mayo, ya empezaríamos a pensar un poco en el verano. De lo contrario, si Ethereum rechaza esa zona de los 2150, yo personalmente creo que caeremos más o menos sobre los mínimos anteriores, que se sitúan alrededor de 1.500-1.530 dólares. Y ese personalmente creo que puede ser un suelo de mercado bastante importante. Hombre, a mí personalmente no me gustaría ver a Ethereum por debajo de dichos niveles. Y en el resto de las altcoins, como por ejemplo podrían ser Ripple, Solana, Cardano, BNB, que yo personalmente creo que son las únicas importantes ahora mismo a revisar, porque son las que más peso tienen, de verdad. O sea, no lo digo ni mucho menos porque no me apetezca mirar Hype, porque no me apetezca mirar Chainlink o la que sea. De hecho, yo estoy acumulando Hype a estos niveles porque me parece que está a un precio muy interesante ya de cara más a medio plazo. Haremos un vídeo sobre ello, cómo no, si llegamos a la cantidad de 300 me gusta en este vídeo. Además de comentar varios vídeos importantes que me gustaría pues simplemente que me dijeseis en comentarios cuáles son las altcoins que más os gustan para hacer análisis sobre ellas y deciros los puntos de compra y zonas de venta más importantes para estas próximas semanas. Con Solana, pues hombre, pues simplemente no tiene mucho misterio. Si nos mantenemos por encima de 120, vamos a rebotar un poquillo. Realmente yo ahora mismo tampoco tengo ninguna zona clara en Solana, la cual pienso que debería actuar como nivel de resistencia, pero si nos fijamos en un gráfico diario, vemos las cosas con mucha mayor claridad. Solana ahora mismo tiene un nivel importante de resistencia alrededor de los 135 dólares. Yo personalmente creo que podríamos ver en el corto plazo esa zona de los 100 dólares en Solana, con lo cual simplemente ver cómo reacciona en 135 y a partir de ahí volver con su continuación bajista. Con Ripple realmente lo mismo. Como bien veréis, ha reaccionado en esa zona de los 2 dólares. Si realmente nos mantenemos bajistas, tampoco queremos ver mucha mayor subida y a partir de ahí cierre diario semanal negativo por debajo de 2 dólares, continuar con algo de caída, rellenar imbalance y luego ya finalmente que empiece a darnos algo de subida. Un punto importante que podríamos tener en Ripple ya de cara a medio plazo, yo creo que podrían ser los 1,5-1,6 dólares como nivel de soporte. Y por último, ya fijándonos en BNB, BNB, Cardano y demás, como bien veréis, pues en BNB ahora mismo tenemos una zonita muy importante sobre los 570, 580, mientras se mantenga por debajo de 570, 580, yo personalmente creo que podríamos visitar el mínimo que tuvimos el 5 de agosto en 400 dólares y ya a partir de ahí empezaríamos a hablar de nuevos rebotes mayores. En Cardano tampoco hay mucho que comentar, como bien veréis, pues simplemente hemos rebotado en 0,67 y ahora mismo está el gráfico que tampoco sabe muy bien para dónde ir. Bueno, pues yo personalmente creo que si Cardano llega a 0,8 y otra vez no podemos romperlos, pues ya estaríamos hablando de correcciones mayores. Como bien veréis, tuvimos esa noticia, subió, se dio la vuelta y ahora mismo simplemente estaríamos hablando de un retesteo de la zona de los 0,8, 0,82 para seguir cayendo y posiblemente encontrar un suelo alrededor de los 0,5 por moneda de Cardano. Obviamente yo tampoco me quiero volver tan bajista ni mucho menos. Yo por ahora me mantengo bastante imparcial. De hecho, creo que no estamos tampoco en niveles ya para mantenernos súper bajistas ni nada por el estilo. Ya estamos teniendo correcciones muy grandes generales en todo el mercado cripto, sobre todo las altcoins durante estas últimas semanas están sufriendo de lo lindo. O sea, yo esto hace un mes en la vida me hubiese imaginado que Solana hubiese pasado literalmente en un periodo de un mes de casi 200 dólares a 300 y de 300 dólares a 120. Esto me lo dices hace un mes y te digo imposible. O sea, yo creo que tú me estás vacilando. Pero obviamente las circunstancias pues han cambiado. Como bien veréis, el mercado está completamente loco. De un día para otro cambian los análisis muy rápido. Yo creo que simplemente hay que adaptarse un poco al mercado. Obviamente todos fallamos. O sea, si os pensáis que aquí hay un gurú cripto que os va a decir lo que queréis oír y que las altcoins explotan, no es la realidad. Al menos para mí ahora mismo no lo está siendo, yo me mantengo imparcial, ya os lo he dicho. Obviamente las compras, ya hice un par de compras anoche con Bitcoin en 77.000. De hecho, solo he hecho 3 compras. He comprado Bitcoin, he comprado Ethereum y he comprado Hype. 3 compras muy simples. Obviamente la mayor cantidad se ha ido para Bitcoin, sin lugar a dudas. Es que no hay nada que discutir. Y no hay mucho más misterio, realmente ya estáis viendo que el mercado, a pesar de ser difícil, nos está dando buenas oportunidades. Pues Bitcoin en 77.000 ha tenido muy buena compra en spot y un buen long. Bitcoin en 90.000 está de nuevo para vender y jugar un poco con ese rango. Así que chicos, que paséis una feliz tarde y nos vemos a la próxima.